Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes son parte de este importante medio de comunicación. Un agradecimiento especial a su director por la oportunidad que nos brinda permanentemente para expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, los criterios de un colectivo de carácter humanitario, y que debemos destacar ha sido un espacio que durante todo el tiempo en la que incluso estuvo un gobierno anterior de carácter represivo, permitió que esas opiniones, esos puntos de vista, esos criterios sean escuchados por el pueblo ecuatoriano. Quisiéramos, por lo tanto, agradecer públicamente esta concepción democrática y plural para efectos de poder hacer que nuestros puntos de vista, nuestros análisis de la realidad del Ecuador y las sugerencias que tenemos pues puedan llegar a los oídos, a la mente, a la conciencia del pueblo ecuatoriano. Quisiéramos agradecer especialmente pues a Pepe, a Raúl, a Clever, a Medardo, a César, a todos quienes contribuyen también en las tareas de la difusión de los análisis de la realidad del Ecuador. Saludar en forma respetuosa y comedida a los distinguidos radioyentes de este programa, pues tanto en la ciudad de Guayaquil, en el Guayas, en el litoral y el Ecuador entero. Quisiéramos destacar el hecho de la conducta del director de este importante medio de comunicación, cuando además existía desde el año 2013 la Supercom. La revista Vistazo número 1219 del 1 de junio del 2018 en la página 13 da cuenta precisamente de cómo con la ley de comunicación se iniciaron 1083 procesos administrativos a medios de comunicación. Óigame, 1083 causas, procesos de retaliación del gobierno contra medios de comunicación. Recordemos pues que esta emisora algunas veces fue objeto de estos procesos administrativos e incluso le retiraron la frecuencia modulada. Debemos destacar que desde el año 2013 al 2017, la Superintendencia de Comunicación, la Supercom, gastó un presupuesto de $57 millones con el único objetivo de perseguir a los medios de comunicación privados, pero nunca controló los excesos permanentes de los medios públicos en contra de opositores y críticos de la gestión del gobierno. Este es un hecho que debemos además darle un especial relieve. Es decir, este medio de comunicación nos permitió hablar cuando habían cientos y cientos de procesos administrativos. La revista Vistazo del 1 de junio da cuenta de los 1083 procesos, entre los cuales, claro, se encontraba también este importante medio de comunicación. ¿Eso demuestra qué cosa? Demuestra que a pesar de las retaliaciones, a pesar de las amenazas, sin embargo, permanentemente existió una conducta democrática, plural, patriótica, republicana, que permitió que los puntos de vista nuestros se expresen ante la opinión pública. Quisiéramos además recordar que en esos años, en los años de lo que significó el correísmo, hubo una política para evitar, para impedir que la opinión y los medios de comunicación pues sencillamente puedan hacer su trabajo y puedan proyectarse como derechos irrenunciables. Tengo, por ejemplo, en mi poder el oficio, la copia del oficio número Presidencia de la República Circular, _reservado, del 19 de octubre del 2013. Allí dice asunto, disposición del señor doctor Alexis Mera Giler, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Y se dirige a los señores jueces constitucionales y jueces del Ecuador. Documento reservado, cruzado de mi consideración. Firma la magíster Mariana Pico Alviar como subsecretaria del despacho presidencial y dice la comunicación, la circular dirigida a los jueces constitucionales y a los jueces civiles del Ecuador lo siguiente, abro comillas. Disposición del señor presidente constitucional de la República del Ecuador
y por intermedio de la Secretaría Jurídica, so pena de aplicarles la destitución, no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado o instituciones similares. De hacerlo, acudiremos al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y fiscalizador de la función judicial. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Dios, Patria y Libertad, Mariana Pico. Óigame, la parte medular, que por disposición del señor Presidente Constitucional de la República y por intermedio de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, so pena de aplicarles la destitución de los jueces constitucionales y jueces civiles, no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado o instituciones similares. De hacerlo, acudiremos al Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo y fiscalizador de la función ejecutiva. Este documento reservado del 19 de octubre del 2013 es el que se venía aplicando. Tengo también aquí en mis manos la copia del memorando circular 3524 UCD del 2012 del abogado Diego Zambrano Álvarez, coordinador de la Unidad de Control Disciplinario, dirigido a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Y allí se establece que la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura ha elaborado y se encuentra constantemente actualizando el sistema automatizado de precedentes resolutivos en los que codifica y se establece concordancias entre los pronunciamientos que, en el ejercicio de la potestad disciplinaria, ha realizado el Consejo de la Judicatura. Allí les conmina precisamente a lo mismo, que cualquier paso que den a una acción de protección, ellos tienen que atenerse a las consecuencias. Solicito que, por su digno intermedio, se haga conocer a las juezas y a los jueces del Distrito Judicial, bajo su dirección, sobre este particular, a fin de que se tomen los correctivos que consideren necesarios y de esta forma evitar la aplicación de sanciones administrativas. ¿Cuáles eran las sanciones? La destitución, pues evidentemente. Y claro, también existe otra circular de la Presidencia de la República del Ecuador del 18 de noviembre del 2010, en la que se dirige a los ministros y secretarios de Estado. Y allí dice que ante el abuso ilegítimo de la acción de protección y de medidas cautelares, dice, por disposición del señor Presidente Constitucional de la República, se instruye que si la instancia definitiva del régimen de la justicia constitucional sobre la acción de protección o medidas cautelares otorga la razón a la entidad contratante, es decir, al Estado, ahí dice que si hay demandas en contra del Estado, óigame, inmediatamente se deberá proponer el correspondiente juicio de daños y perjuicios en contra del juez que ocasionó la suspensión o atraso de la obra como consecuencia de la suspensión del acto de autoridad pública. Los contratos daban a dedo, no había el sujetarse a la ley de contratación pública, y si acaso algún juez, porque tenía que atender el requerimiento de alguna empresa, de algún oferente, de algún participante en un concurso, si daba luz verde, pues sencillamente tenían que seguir una acción inmediata para que le paguen daños y perjuicios cualquier resolución de carácter judicial. Miren ustedes, ¿de cuándo es la fecha? Del día 2 de noviembre del 2010. ¿Quién firma y hace circular el 18 de noviembre como circular número T1.C.-SNJ, Secretaría Nacional Jurídica-1C 1689, noviembre 18 del 2010, firma abogado doctor Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República. Tenemos acá también copia de los oficios en los que se les advierte que bajo ningún concepto se debe dar trámite a acciones de protección a favor de maestros jubilados que reclamaban sus, sus derechos.
de persistir, le pone el oficio, en la tramitación de tales juicios contenciosos administrativos en esta sede judicial, en Puerto Viejo, me veré en la obligación de solicitar al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional, esta como órgano encargado de sancionar a los jueces constitucionales, inicie las acciones pertinentes contra los responsables de esta infamante renuencia de acatar los preceptos jurisprudenciales constitucionales. Miren ustedes, ¿quién firma? El señor secretario general jurídico de la Presidencia de la República. ¿Dónde está la copia del oficio dirigido a los jueces del Tribunal Distrital de Puerto Viejo, que también se remite a los presidentes de la Corte Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia, mediante el oficio TJ.808-SJG, Secretaría Jurídica de la Presidencia, _14-137 de febrero 13 del 2014. Miren ustedes, ¿de qué justicia estábamos hablando? Lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es absolutamente lo más lógico. Pero, miren, aquí con documentos estamos hablando. Con documentos se combina que van a votar a los jueces que no obedezcan lo que diga el presidente de la República bajo la instrucción de la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede un país funcionar de esa manera? También sería importante que nos refiramos a otros hechos que, por ejemplo, van saliendo cada día. La revista Vistazo, junio 1 del 2018, número 1219, da cuenta que la Embajada del Ecuador tendrá ahora las mismas seguridades de otras embajadas. Y dice, se conoció que la Secretaría de Inteligencia, la SENAIN, habría gastado unos $6 millones de gastos reservados, óigame, para espiar a Julián Assange en Londres. No es que le estaban viendo quiénes le amenazaban a Assange, no, todo hicieron para tener un seguimiento de Assange. Y el periódico The Guardian de Londres dice que contrataron la empresa de seguridad para que coloque todo lo que significaban los elementos electrónicos, para que se pueda saber todo lo que decía el señor Assange, con quién se reunía y quiénes eran además los miembros de Wikileaks. Óigame, el señor Assange cayó en una trampa. No es, por lo tanto, exacto decir que él llegó espontáneamente a la embajada. No. Primero, le armaron la trampa. Pusieron todos los dispositivos para grabarle, para saber quiénes le visitaban, para saber qué dialogaban, y porque evidentemente estaban persuadidos que todos los que eran de la directiva o de la plana mayor de Wikileaks le iban a ir a ver. ¿Qué sucedió? El señor Assange, todo lo que dijo le tienen grabado, todo absolutamente. Y además, para eso, el señor Assange se confió porque creyó que el gobierno de Correa era un gobierno progresista. Pero resulta que era una trampa. A través del gobierno ecuatoriano, los norteamericanos sabían quién nomás le visitó a Assange. Sí, señores, recuerden ustedes que para viajar a La Habana o a Cuba hace años, nos obligaban a hacer un aterrizaje en Panamá, y en Panamá pedían los pasaportes para sacar las copias, igual a lo que hacían con el señor Assange. Es decir, pedían las copias o pedían los pasaportes que quedaban con las autoridades del Ecuador, quienes obviamente sacaban las copias para saber de quién se trataba. Y luego, claro, a la salida le devolvían. Pero ¿para qué le quitaban el pasaporte? Pero eso no es todo el asunto. No es que han gastado $6 millones en espiarle al señor Assange la única información. No. Dice lo siguiente, página 14, 1 de junio del 2018, vistazo número 1219. Abro comillas. La empresa que hizo esta operación es la misma que Correa contrató para la protección de su hija cuando estudiaba la universidad en Francia. Miren ustedes,
La empresa que le hacía el seguimiento a Assange era la misma empresa que le daba protección a la hija del presidente en Francia. ¿Cuánto costó? ¿Quién pagó? ¿Cuántos padres de familia pueden contratar empresas extranjeras para que le estén chequeando y garantizando de que no le tocan y con todo derecho? Claro, tiene que ser respetada la integridad de todas las personas, pero que no nos vengan a decir entonces que supuestamente no se dieron un tratamiento y un trato absolutamente exclusivo. Otro elemento que valdría la pena señalar es el siguiente. Miren ustedes. Hay una declaración que hace el señor Lenín Moreno como presidente de la República. Él dice en el primer informe a la Nación lo siguiente, de manera textual, abro comillas: estamos descubriendo con asombro y desilusión que lastimosamente la mesa estaba vacía. Nos maquillaron los datos, las cifras, los montos, las encuestas, los análisis y hasta las proyecciones. Y claro, también criticó la deuda que dejó el anterior gobierno, la inversión en hidroeléctricas que no funcionan, el mal gasto de la refinería de Esmeraldas, etcétera, etcétera. Esto lo dice el presidente de la República, el señor licenciado Lenín Moreno, no un miembro de algún partido de oposición, no. Pero además, estos mismos días aparece información respecto a cómo, de qué manera el gobierno del señor economista Correa manejó asuntos tan importantes como, por ejemplo, el de las centrales hidroeléctricas del Ecuador. Óigame, tomen atención a lo que vamos a decir. El régimen del fascismo del siglo XXI, o también del correísmo, que es lo mismo, se empeñó en que debían construirse 8 centrales hidroeléctricas de manera simultánea, utilizando sobre todo créditos de la República Popular China, a como dé lugar, con elevados intereses, 9-10%, ¿qué importa? Había que hacer el negocio, y había que hacer el contrato, y había que hacerlo con compañías chinas, porque de ese país llegaba la plata. El argumento mayor era que iban a cambiar la matriz productiva, y que, además, iban a generar tanta energía eléctrica que la venderían a los países vecinos, y que de este modo, en poquito tiempo, se habrían autopagado sus costos las centrales hidroeléctricas. Y con publicidad incesante de las sabatinas, donde hacían afirmaciones inexactas sin réplica, pretendían convencer lo extraordinario de sus políticas. Pero ahora, recién se conoce la verdad de su gestión. Resulta que de las 8 centrales hidroeléctricas en 10 años de labores, y una inversión de alrededor de $5,000 millones, sobre todo con créditos chinos, vale la pena destacar, y la participación de compañías constructoras de este mismo país, solo 3 de las 8 centrales hidroeléctricas están operando, con fallas. Contrataron 8, tuvieron la plata, les dieron la plata a los chinos, y resulta que de las 8 solo funcionan 3. Pues a mí, en cualquier país del mundo le seguirían o no un juicio a los responsables de este manejo. Y recordemos que el área estratégica estaba en manos del presidente Correa, quien delegó al señor Jorge Glass, sabiendo qué tenía que hacer, con quiénes iba a hacer los contratos, en qué condiciones, y luego cómo en una cadena de tesoreros aparecía, por ejemplo, el señor Ricardo Rivera, tío del vicepresidente. Según los datos oficiales entregados por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, supervigilado por Jorge Glass, conforme a la investigación del periodista Juan Pablo Vintimilla, publicada en la revista Vistazo, número 1141, del 12 de marzo del 2015, páginas 105 a 110, las 8 centrales hidroeléctricas, en su valor estimado para entonces, era el siguiente: Coca-Cola Sinclair, 2.392 millones. Ahora ya dicen que son 2.800, o sea, 400 y pico de millones adicionales. 400 millones más.
Sopladora, 788 millones. San Francisco, 512.32 millones. Toachi Pilatón, 408.91 millones de dólares. Delcy Tanizawa, 265.67 millones de dólares. Mandariacu, 183.37 millones. Quijos, 113.1 millones. Y Mazar Dudas, 67.55 millones de dólares. Pero bien, y todo es hecho con deuda. Con deuda. Pero quisiéramos nosotros demostrar que se podía construir las 8 centrales hidroeléctricas sin un solo centavo de deuda. Óigame, habían 2 maneras para poder hacer las obras sin deuda. La primera era con el sistema BOT, Build Operate Transfer. Las compañías hacían o participaban en un concurso internacional. Podían ser chinas, podían ser rusas, podían ser americanas, podían ser italianas, podían ser francesas, del Reino Unido, de donde sea. La compañía que gana el concurso es la compañía, óigase bien, que pone la plata y construye, y se encarga de administrar electricidad hasta que recupere toda su inversión. Como se lo hizo el puente del río Guayas, el primero, el de la Unidad Nacional, el puente Mendoza-Avilés. Se hizo un concurso internacional, ganó un consorcio de empresas italianas, ellas construyeron el puente del río Guayas de 1967 a 1970, y en 8 años que la compañía cobraba el paso por el puente, el Pontazgo, estuvo todo pagado: capital, intereses y porcentaje de ganancia. Es decir, ¿qué es lo que le costó al pueblo ecuatoriano? Nada. Garantizarles de que ellos iban a recuperar cobrando el paso del puente, el Pontazgo, hasta que se recupere la inversión. En el año 1978 le dieron el puente al Estado ecuatoriano, que era el dueño. Pero no se endeudó el Estado ecuatoriano en un solo centavo, porque todo aquello hizo la empresa italiana. Esa es una posibilidad. El sistema BOT se hace cargo de la construcción y operan, manejan y se llevan la rentabilidad, óigame, hasta que recuperen la inversión. Eso es bien importante, hasta que recuperen la inversión. No como hacen otras obras, les dan a 50 años, a 60 años. Imagínense ustedes, en 8 años recuperaron todo lo que significó la inversión, el interés y una ganancia para el consorcio italiano. Si hubieran hecho el contrato a 16 años, los segundos 8 años habría sido 100% de ganancia. Si hubieran hecho a 24 años, desde el año 9 al 24 hubiera sido todo ganancia. Si hubieran hecho a 40 años, habrían tenido en 8 años que recuperar toda la inversión, más la ganancia, más los intereses, y los 32 años habrían sido de ganancia pura. Y se hacían a 50 años, como el caso del contrato, por ejemplo, del puerto de Pozorja, o 60 años el caso de Puerto Bolívar, o 35 años como es el caso del aeropuerto de Quito, el país pierde, pues. Debería todo contrato ser hasta que recuperen la inversión, el interés y un porcentaje de ganancia. Y la fiscalización debería ser conjunta. Pero esto no quiso hacer el gobierno, no quiso realizar, sino pedir plata y ellos mismos entregar el contrato a dedo o a las compañías del país que dio el crédito, que era la República Popular China. Miren ustedes, así se manejó el país, de esa manera. Se podía construir sin un centavo, lo decíamos, porque además queremos recordar la segunda posibilidad. Las 2 empresas de telefonía celular, América Móvil, del mexicano Carlos Slim Helou, o la española Movistar, suman cada año de ingresos, de ganancias, óigame, según lo reconoció la Asamblea Nacional y su legisladora Paola Pavón,
y está publicado en el diario El Telégrafo del viernes 24 de octubre del 2014 en la página tercera. Sí. Eran 2.046 millones solamente de Claro, América Móvil, del mexicano Carlos Slim Helou, y 1.000 millones de la española, que tiene la mitad del número de suscriptores o de clientes, digamos, que la empresa Claro. 3.000 millones de dólares al año. El negocio de la telefonía celular mueve 4.800 millones. Pero estamos hablando solo de la ganancia. Con los ingresos de 3.000 millones cada año, en 2 años de telefonía celular, habrían obtenido 6.000 millones de dólares. Es un poquito más. Estamos redondeando. 6.000 millones de dólares. Con este dinero se habría construido las 8 centrales hidroeléctricas sin un solo centavo de deuda, sin crédito que devolver, ni un solo centavo de dólar que pagar en intereses. Con 2 años de ganancia de la telefonía celular, hubiésemos dispuesto de los 4.721 millones que dijeron inicialmente que valían las 8 centrales hidroeléctricas, y encima habría habido un vuelto con los 2 años de ganancia, un vuelto de 1.279 millones de dólares de vuelto. O sea, construyendo todas las centrales hidroeléctricas. Con 2 años de la ganancia de la telefonía celular, habríamos pagado el 100% de las 8 centrales y hubiéramos tenido un vuelto de 1.279 millones de dólares. Este monto del vuelto, estos 1.279 millones de dólares, es casi el doble de los 650 millones que informan cuesta el financiamiento de la explotación total de la mina de oro Fruta del Norte, a cargo de la compañía Lundin Gold, ubicada en la cordillera del Cóndor. Esto es en el límite de la provincia amazónica de Zamora, Chinchipe y el Perú. Esta mina de oro, comunicó el propio gobierno del Ecuador, a través de su vicepresidente Jorge Glass y el ministro Javier Córdoba, generará, decían ellos, y no hay por qué dudar del monto que van a obtener esta compañía, 10.700 millones de dólares. 10.700 millones de dólares de oro y de plata. Pero ¿cuánto le van a dar al Ecuador? Al Ecuador le van a dar solamente 938 millones de dólares como total de regalías. 10.700 millones lo que se lleva la Lundin Gold. Le va a costar 650 millones la explotación. Y le da al Estado 938 millones de dólares por el total de regalías en los 15 años que dicen que van a estar en el Ecuador. Miren ustedes, eso no es inversión extranjera, pues. Se van a sacar 10.700 y le dejan al Estado 938. No, señores. Eso no es correcto decir que es inversión extranjera. Deberíamos ser más precisos. Eso se llama atraco. 10.700 millones de dólares en oro y plata se lleva la Lundin Gold y le da al Estado ecuatoriano 938. Estos negocios no son inversión extranjera. Son un atraco con sentido. Es un atraco con sentido. Por regímenes complacientes a favor de las multinacionales. Pero claro, empiezan a aparecer ahora nueva información sobre las famosas centrales hidroeléctricas. Óigame, tanto que hablaban en las sabatinas, lo logramos, le decía, levantando uno de sus dedos del señor vicepresidente de la época. En base a la información oficial recién obtenida por el ministro encargado de esta área, el ingeniero Carlos Pérez García, y que la recoge la revista Vistazo, número 1219, del 1 de junio del 2018, página 13. Allí hay un balance, pero que es sobrecogedor. Reconoce que la central Coca-Cola Sinclair
en Sucumbíos, que se construyó con la empresa china Sinohydro y que costó al final 2.800 millones de dólares. O sea, subieron 408 millones más de lo que dijeron que iba a costar hace poco tiempo. Resulta que esta central hidroeléctrica tiene fisuras que ponen en peligro a la planta. Es decir, hay endijas por las que se mete el agua dentro de la casa de máquinas. Según algunos técnicos, de colapsar esta planta, quizá habría un minuto para que todo el personal de la central que esté ese momento dentro escapase con vida. Esto es si alcanza a salir de la casa de máquinas en 60 segundos. Si no sale en 60 segundos, tiene que despedirse. Según un dato publicado en el diario El Comercio, en el editorial del Comercio, del lunes 4 de junio del 2018, página 10, el informe técnico detalla la existencia, óigame, de 800 peligrosas microfisuras en la central Coca-Codo Sinclair. ¿Qué les parece, compatriotas? Respecto a los proyectos Mazar, Dudas y Quijos, informa el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, ahora encargado del Ministerio de Electricidad, que las dos obras en construcción fueron abandonadas por la empresa china CNECC. Informa además que el proyecto Toachi Pilatón pasó la empresa china International Water, que aparece con importantes transacciones y depósitos en los papeles de Panamá. Y también da cuenta que la hidroeléctrica del Citán-Izagua está por entregarse, pero hay una disputa con Hidrochina por rubros extras. La hidroeléctrica sopladora, como parte del proyecto Paute, fue construida por la empresa china Geshouba y el consorcio CGGC Copeca, que habría entregado Mandariacu, también se comunicó. Estas obras, no obstante, tienen reparos muy serios por cuestionados incrementos de sus precios. ¿Qué hacer ante este panorama turbio? El ministro ha dicho, señores, esta información dejo en manos de la Contraloría. ¿Dónde está publicado? En la revista Vistazo 1219 del 1 de junio del 2018 en la página 3. Pero eso no es todo, pues óigame. El mismo ministro, Carlos Pérez García, informó que si algún día se pretende generar los 1.500 megavatios que se supone era la potencia contratada para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, las turbinas funcionarían solo 4 horas y que deberían apagarse algunas de ellas porque no existe agua en cantidad suficiente. Hay un reservorio pequeñito, mínimo, porque además no podían hacer más porque es una zona que tiene fallas geológicas. Eso es increíble, es increíble. La capacidad con la que contrataron era por 1.500 megavatios. Pero yo recuerdo que cuando estaba en la Asamblea Nacional, en el Congreso, así se llamaba, en el año 1996, yo leí los estudios del INESEL, del Instituto Nacional de Electricidad, Instituto Ecuatoriano de Electricidad. Y allí la capacidad total del proyecto Coca-Cola Sinclair era de 800 megavatios. Pero a los mexicanos les dijeron que no, que tienen que subir. Y subieron primero a 1.200, luego a 1.500. A 1.500 megavatios. Resulta que no puede funcionar. Solamente puede surtir y dar energía, aparentemente, en el 67% de su capacidad. A los mexicanos que planificaron este proyecto habría que averiguarles cómo así cambiaron varias veces la capacidad de generar electricidad en los años del correísmo, pues. ¿Cómo así cambiaron? ¿Qué les dieron para que cambien? Y luego, claro, dijeron 1.500 megavatios. Ahora resulta que no puede funcionar los 1.500 megavatios más de 4 horas porque se acaba el agua. Pero había que preguntarse, si los datos del INESEL eran de 800, ¿cómo es que iban a construir por 1.500? Pues? Que descubrieron otros ríos. Se duplicaron en forma milagrosa las fuentes de agua que habían para dichos cálculos sin presiones indebidas. Estos nuevos estudios son una grosera mentira. El gobierno del presidente Correa mentía todo el tiempo.
dato adicional. El gobierno del general Rodríguez Lara, en 1972, no construyó la central Coca-Cola Sinclair porque se encuentra a 10 kilómetros en línea recta la boca del volcán Reventador, uno de los volcanes más activos del mundo, donde siempre además existirían riesgos latentes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto, compatriotas? Cuando se percataron que no era posible vender electricidad a otros países, porque Colombia, Perú y Bolivia se autoabastecen y algunas veces pueden comprar cantidades mínimas de energía cuando hay sequías muy grandes. ¿Qué pasa? Resulta, sí, que como ya nos quedamos con los créditos con la China, con el compromiso de construir las 8 centrales, de las cuales solo 3 podrían funcionar, y una de ellas, la más importante, a 2/3 de su capacidad de generación, ¿sí? Para conseguir dinero, ¿qué dijeron que había que hacer? Que había que ir a las cocinas de inducción, para que todo el mundo pague electricidad, para que todo el mundo consuma más energía eléctrica y para que se salga el dinero para poder pagar a los señores chinos que prestaron la plata y dieron las compañías que debían hacer esas obras para que el dinero que dieron los chinos regrese también a la China. Miren ustedes, ese es el manejo político del Ecuador. De esa manera han estado llevando adelante las condiciones que en nuestro país pues son cada vez, diríamos, más complicadas. Hemos estado revisando estos días alguna información y realmente hay datos que vale la pena que la ciudadanía conozca. Por ejemplo, hay producción y hay datos que se entregan por parte de publicaciones en base a informes especializados y que sería conveniente que la gente conozca a cabalidad lo que está pasando en el Ecuador. La revista Vistazo, por ejemplo, tiene un estudio hecho en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, y allí se establece, óigame, que el trabajo adecuado solo tienen el 38.5% y que habría posibilidades de que suba 41.1%. Es decir, más o menos, 3.300.000 ecuatorianos tienen empleo adecuado. El resto, millones, no lo tienen. Pero además, el 60% no lo tiene. Da una cuenta en base a los datos del INEC y lo publica la revista Vistazo, del 17 de mayo del 2018, que hay 700 postulantes por cada vacante laboral que ofrecen, digamos, para que alguien se haga cargo del trabajo. 700 personas por cada puesto laboral. Es una cosa de locura. La gente cómo vive. Por eso es que pueden haber problemas sociales de otro género también, pues. Es increíble. ¿Cómo es que esto sucedió cuando había tanto dinero que manejó justamente el gobierno nacional? Más del 60% del total del dinero del petróleo desde el año 1972, cuando empezó la exportación, hasta ahora, desde 1972, más del 60% de ese dinero, vale la pena señalar, resulta de que manejó el gobierno del presidente Correa. Más del 60%. Alguien sabe decir, y bueno, ¿y por qué tanta plata? Porque, señores, nunca el Ecuador tuvo ingresos de 90 a 110 dólares el barril desde prácticamente el año 2011 al 2014. Luego, ese tiempo empieza a decaer el precio del barril de petróleo. Pero hubo presidentes que manejaron la situación económica del país con 9 dólares del barril, con 12 dólares, con 16 dólares, con 18 dólares, con 22 dólares. Nunca, jamás, un gobierno manejó de 90 a 110 dólares el barril durante
casi 5 años ininterrumpidamente. ¿Qué les parece? Y alguna gente dice, pero si sumando los presupuestos del Estado solamente se obtienen alrededor de 350,000 millones, ¿de dónde me sacan 450,000 millones? Pues es sencillo. La respuesta está en el artículo 292 de la Constitución de la República. Óigame, ¿qué dice el artículo 292 de la Constitución? Dice textualmente, el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público. Pero aquí viene lo importante, le ruego tomar atención, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, en el presupuesto del Estado consta el dinero del país, excepto los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Allí estamos hablando de más de 120,000 millones. O sea, no deberían ser 450,000, sino prácticamente unos 470 a 500,000 millones. ¿Por qué razón? Miren, hagamos unas cuentas. En los últimos años, el promedio del presupuesto del IES estaba en alrededor de 7,000 a 7,500 millones de dólares. Pongamos 7,000 de promedio. Por 10 años, estamos hablando de 70,000 millones de dólares más que no están en los presupuestos del Estado. Pero no es solamente esa plata. La de la banca pública, el Banco del Pacífico, la Corporación Financiera Nacional, Banecuador, el Banco de Desarrollo, etcétera. Ese dinero no entra al presupuesto general del Estado. Las empresas públicas, todo lo que es el sector, por ejemplo, de petróleo, Petroecuador, Petroamazonas, que durante varios años tenían un presupuesto que se acercaba a los 5,000 millones. Pongamos 4,000 millones, ya, 1,000 millones menos, por si acaso haya un error. Por 10 años, 11 años serían. ¿Sí? Estamos hablando de 44,000 millones. En los 10 años de Correa, estamos hablando de una cantidad de 40,000 millones. Más 70,000 millones del IES son 110,000 millones. Pero allí falta, además, recuerden ustedes de otras empresas públicas, del sector de las telefónicas, y además el dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, que manejaba también en un alto porcentaje, producto de procesos electorales turbios, el propio grupo Alianza País. Sumen, eso les da fácilmente entre 470 a 500,000 millones. Al decir 450,000, estamos haciendo una concesión de poner al lado una cantidad de recursos económicos que también fueron manejados por el oficialismo en la última década. O cómo es que estuvo Ramiro González, de director del IES, estuvo Fernando Cordero, y estuvo el señor último Richard Espinosa. Todos ellos vinculados a Alianza País, pues. ¿De qué estamos hablando entonces? Miren ustedes, ese es el dinero que han manejado, pero no le han dado trabajo a la gente. La gente no tiene trabajo. ¿Dónde están las nuevas fábricas? No hay. Todo lo que en este país han hecho los últimos años es realmente algo terrible, el desperdicio de una oportunidad única que tuvo nuestro país. Y esto creo que deberíamos tener siempre presente. Pero quisiera referirme a otro elemento muy brevemente. Habrá ocasión para referirnos en otro momento, por ejemplo, a la riqueza que tiene el Ecuador en el atún. La riqueza que no se utiliza en la alimentación del pueblo ecuatoriano como correspondería. Quizás habrá que pensar en una empresa pesquera nacional, sin que menoscabe lo que significa el trabajo de los auténticos empresarios ecuatorianos. Pero allí hay una cantidad de gente que no tiene nada que ver con el Ecuador
y aparecen como si ellos también fueran parte, diríamos, de este sector que yo creo que debe ser adecuadamente estudiado. Resulta, óigame, esto vale la pena que la gente conozca, la industria atunera ecuatoriana enlata 500,000 toneladas de atún al año. 500,000 toneladas de atún al año. Está en la revista Vistazo, número 1219, del 1 de junio del 2018, en la página 26. Bueno, entiendo que es una cantidad muy grande, pero ¿qué porcentaje de semejante cantidad de la industria atunera ecuatoriana, por ejemplo, sirve para la alimentación del pueblo? No digo que tengan que regalar, no, de ninguna manera, pero se puede dar en condiciones que el pueblo ecuatoriano se nutra adecuadamente, que garantice su soberanía alimentaria el país. Pero habrá ocasión de tratar esto en otro momento. Ahora solo lo dejamos allí haciendo una mínima relación. El día de ayer, Diario Expreso, del sábado 9 de junio del 2018, en la página 9, hay un interesante artículo del doctor Roberto Pazley Vaquerizo, que fue ministro de Educación y es un distinguido, reconocido catedrático universitario del Ecuador. Él expresa su oposición, dice que existe un proyecto de ley para estandarizar los cobros por maestrías en Ecuador, poniendo como tope la suma de $13,000, encasillando, dice, a todas las instituciones sin considerar sus diferencias e individualidades, lo cual evidencia demagogia y total desconocimiento del sistema. Y dice en otra parte de esta misma crónica llamada Costos de las Maestrías, abro comillas, el gobierno anterior auspiciaba posgrados fuera del país pagando 60, 80 o $120,000 dependiendo de la universidad, tiempo y programa. Y dice también, en Cuba los hay por $12,000 y hay maestrías de una prestigiosa universidad chilena con campus en Miami, en Estados Unidos, con costo de $45,000. Compañero Diego. En Cuba como en Estados Unidos, dice el columnista. Compañero Diego, aló, compañero Diego, nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido, compañero Diego. Le rogamos que usted lo despida. Para concluir, es que hace un cálculo en el análisis del doctor Roberto Pazley Vaquerizo, en la que se demuestra, según él, que es un hombre conocedor del campo educativo, que las maestrías en el Ecuador valen entre $7,000 en universidades estatales hasta $20,000. Yo quisiera aquí hacer una reflexión para concluir. ¿Qué pasa si un joven, incluso ya egresando de la universidad, no tiene de $7,000 a $20,000 para pagar una maestría? No tendrá maestría nunca. Y si un padre de familia, o digamos en una familia, hay dos hermanos, si cuesta 15,000, o 10,000, o 20,000 la maestría, por dos, estamos hablando de $40,000. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se dan las maestrías como parte del sistema educativo? ¿Por qué es imposible que tengamos un país con educación de calidad y además de carácter gratuito, pues? Pero es que eso tiene que ser así. No puede establecerse mecanismos de prácticamente castas en el Ecuador. Yo quisiera recordar que la Constitución de la República, la Constitución del año 1978, en el año 1978, para que veamos cuánto hemos retrocedido, en el artículo 40, la Constitución que entró en funcionamiento junto con la presidencia del abogado Jaime Roldós Aguilera, dice, artículo 40, la educación es deber primordial del Estado y la sociedad, derecho fundamental de la persona y derecho y obligación de los padres. La educación oficial es laica y gratuita en todos los niveles. Laica y gratuita en todos los niveles. Ahora pusieron en la Constitución de Montecristi hasta el tercer nivel.
para que la maestría, que vale hasta $20,000, tenga solo la gente que tiene plata, el cuarto nivel, y el quinto nivel, que es el caso del PhD o doctorado, vale de $30,000 a $200,000. Entonces, un tipo, por talentoso que sea, pero no tiene la plata, no tendrá PhD, no tendrá maestría. ¿Qué están haciendo con esto? Que en el Ecuador las familias que tengan dinero, ¿sí?, pueden costear maestría y PhD para sus hijos. Los hogares donde no haya plata para pagar hasta $20,000 para la maestría de esos jóvenes, no tendrán maestría nunca y no podrán tener acceso fácil a una universidad, como docentes, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar y está pasando con la política de Correa es que se organizaron castas en el país. Las familias de dinero cuyos hijos sí pueden costear todos estos pagos, ellos sí van a poder ser profesores universitarios, autoridades universitarias. Las capas medias, que tienen 1.200.000 jóvenes que no han entrado a las universidades en los últimos años, las capas medias no tendrán acceso al cuarto nivel, no tienen acceso a las universidades, y entonces en el país los que tienen dinero tienen el control total de la educación. Los padres de familia cuyos hijos, aunque hayan estudiado en la universidad, pero no tienen para la maestría y no tienen para el PhD, tienen que contentarse, entre comillas, contentarse, con mirar que las familias con dinero van a ser las dueñas y controladoras de toda la educación, como lo era en los años de la colonia, cuando la corona determinaba y exigía que para que un joven estudie en la universidad debía mostrar lo que se llamaba el certificado de limpieza de sangre. Agradecemos mucho y lamentamos no poder continuar en el análisis de esta temática, pero esperamos abordar a futuro. Mientras en la India se pelea para acabar con castas por parte de determinados estamentos poblacionales, en el Ecuador, en cambio, están creando castas. Los que tendrán plata tendrán acceso a la educación a todo nivel, y nosotros planteamos como tesis del Movimiento Ecuador Libre y Eterno, educación de calidad gratuita en todos los niveles. ¿Por qué tener recelo a que un pueblo y su juventud y sus seres humanos tengan la mejor formación científica y técnica, si eso favorecerá a nuestra querida patria? La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Vive el Ecuador libre y eterno. Muchísimas gracias. Muy buenos días.